Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mújica, de Saúl Alvidrez. Espero que les esté gustando, que les esté pareciendo una lectura interesante. Los invito a que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal, me sigan en mis redes sociales. Estamos leyendo el tema número 2 que se llama ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El día de hoy vamos a leer la letra F. Estados Unidos, ¿imperio en decadencia? Noam. Bueno, en general el poder estadounidense ha estado en declive. Se habla mucho del traslado del poder hacia el este y hay un elemento de verdad en esto, pero hay que ser cuidadoso al observarlo y analizarlo. El poder norteamericano llegó a su cúspide en 1945. Jamás en la historia había existido una concentración de poder de tal magnitud. Los Estados Unidos tenían cerca del 50% de la riqueza mundial, algo nunca antes visto. Tenía un poder militar incomparable y en general era abrumadoramente poderoso, y los planificadores estadounidenses lo sabían bien. En muchos registros de la Segunda Guerra Mundial y los años subsecuentes encontramos una planeación mundial muy sofisticada, que intentaba organizar el mundo básicamente en función de los intereses de los sectores privados estadounidenses. Fue un análisis muy cuidadoso y meticuloso que se llevó a cabo con éxito, pero a partir de entonces comenzó el declive del poder estadounidense, de manera muy notoria en 1949, cuando China se volvió independiente. Este fue un hecho de enormes consecuencias. La expresión en Estados Unidos para describirlo era la pérdida de China. ¿Qué significa esto? Yo no puedo perder algo que no es mío, ¿cierto? La pérdida de China manifiesta la percepción estadounidense. Nosotros somos dueños del mundo y si alguien se sale de nuestro control es una pérdida. Esto fue todo un tema en los Estados Unidos. Básicamente culpaban a McCarthy de la pérdida de China. Cuando Kennedy llegó a la presidencia comenzó a escalar la guerra en Vietnam del Sur y una de las razones era el temor de que lo culparan a él de haber perdido Indochina. Fue lo mismo con Guatemala y no es necesario mencionar todo lo que pasó en América del Sur en los años 60 y 70. Eso ustedes, Pepe y Saúl, ya lo saben muy bien. El miedo a perder a América del Sur fue intolerable. Así, gradualmente las pérdidas han ido aumentando y el poder ha ido en declive. A principios de los 70, la economía internacional ya era tripolar. Los Estados Unidos se consolidaron de alguna manera con el NAFTA, que bloqueó a México ante las reformas neoliberales y lo mantenía dentro del control y el poder estadounidense, y como consecuencia, México tiene de los más bajos niveles de ingreso en América Latina desde 1994. Sin embargo, otros países de América Latina lograron mantenerse un poco más independientes en décadas recientes, de modo que las pérdidas y el declive siguen en proceso. Actualmente los Estados Unidos acaparan aproximadamente solo el 20% de la riqueza mundial, pero este dato es muy engañoso, es solo una medición ideológica y hay mediciones mucho más significativas. ¿Cuánto de la economía mundial está en manos de corporaciones estadounidenses? Esa es una medida mucho más significativa. Y si observamos de cerca y con cuidado, veremos que las corporaciones estadounidenses poseen el 50% de la riqueza mundial, lideran prácticamente todos los sectores de la economía mundial. Y por supuesto son corporaciones asentadas en los Estados Unidos, por lo que reciben el apoyo militar de los contribuyentes, etc. De modo que aquí tenemos una medición que se adapta mejor al mundo del poder corporativo global, con una compleja red de proveedores. El poder de los Estados Unidos sigue siendo extraordinario, pero no me refiero tanto al poder nacional, sino al poder corporativo y empresarial. Aunque esta es una medición que raramente se utiliza, es muy importante en el mundo moderno. Entonces, la pregunta sobre este declive del poder estadounidense necesita una respuesta compleja. En algunos aspectos está en declive, pero por supuesto que en el aspecto militar no tiene competencia. Los Estados Unidos gastan en presupuestos militares casi lo mismo que el resto de los países del mundo sumados. Su tecnología militar es mucho más avanzada y básicamente neutraliza los elementos disuasorios de Rusia. Este es otro elemento importante. Ningún otro país tiene miles de bases militares distribuidas por el mundo, tropas, fuerzas especiales que operan en decenas de países a miles de kilómetros, y esa es una medida del poderío estadounidense. De modo que sí hay un declive, pero fundamentalmente en lo que se refiere a la población y no tanto en otros aspectos. En este momento lo que está haciendo la administración republicana es aislar a los Estados Unidos
del resto del mundo en relación con el tema del cambio climático, y esto tendrá consecuencias serias, sin duda. Los Estados Unidos son la potencia más importante del mundo y se están manteniendo fuera de los principales acuerdos referentes al cambio climático. Es muy grave. En materia de integración económica global, los Estados Unidos se están alejando de estos tratados, pero otros países están aumentando los acuerdos comerciales. La Unión Europea y Japón están aumentando los acuerdos comerciales, dejando fuera a los Estados Unidos. Canadá también está generando tratados con la Unión Europea. Es difícil predecirlo, pero creo que esta integración económica global, bajo el sistema corporativo transnacional, es tan densa que no se verá muy afectada por los acontecimientos nacionales. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta si queremos analizar cómo se está desarrollando el mundo, especialmente en los últimos 20 años. Ha habido cambios sustanciales en la economía internacional, mientras las corporaciones transnacionales desarrollan cadenas de suministros muy complejas que implican a decenas de países. Por ejemplo, la corporación más grande del mundo, Apple, tiene sus oficinas centrales en los Estados Unidos, pero está ensamblando en China, bajo la gestión de una empresa de Taiwán. Si observas las utilidades, una parte muy pequeña se queda en China, una gran parte se queda en Foxconn de Taiwán y una parte inmensa va directamente a Apple, que evita pagar impuestos montando una pequeña oficina en Irlanda a la que llama Base Central de Operaciones. Así es como funcionan las corporaciones transnacionales, quienes trabajan desarrollando las partes y componentes de estos aparatos celulares ni siquiera saben para qué corporación están trabajando, por lo que son trabajadores fáciles de explotar, desorganizados, fácilmente reemplazables, sin ningún poder de negociación. Así se crea un nuevo tipo de divisiones de clase muy marcadas, y se concentra un poder inmenso en manos de las instituciones financieras, que controlan todo esto y generan una gran desigualdad entre los países. Son todos elementos muy importantes a los cuales debemos prestar atención cuando hablamos de declive estadounidense. Se ha hablado mucho de que China, incluso la India, serán las próximas potencias, pero no es tan sencillo que esto suceda. China es una nación todavía muy pobre, India aún más. Si analizamos los índices de desarrollo humano de la ONU, que componen una medida bastante detallada del desarrollo, creo que China está en el puesto 90 y la India como en el 130. Estos países tienen problemas internos muy marcados, problemas que los países occidentales desarrollados no tienen, aunque el crecimiento chino ha sido sustancial y la reducción de la pobreza en los últimos 10 años ha avanzado, aún le falta mucho para ser una verdadera potencia independiente. Creo que debemos tener muy claras las escalas y proporciones de lo que realmente está pasando. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mujica. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.